El pensamiento mágico y el cristianismo. La fe cristiana fue la que forjó los valores y la moral de las naciones del viejo mundo que, a partir del descubrimiento del nuevo continente, llegaron a América a través de dos vertientes. La católica hacia el sur de las Américas y la protestante hacia el norte de las mismas. Lamentablemente, a partir de la mitad del siglo pasado, se comenzó un proceso que llevó a que, como explicamos en el estudio anterior sobre la perversidad del pensamiento mágico, este también se haya instalado dentro de la misma visión del cristianismo actual, potenciado y exacerbado por este incontenible deseo actual por lo inmediato e instantáneo. El todo ya y ahora también se instaló en la concepción actual de la fe, que como es la certeza de lo que se espera y no de lo que ya tengo, hace tropezar a tantos en el camino de la paciencia y la perseverancia. En la imitación de Cristo en cuanto al sacrificio. En lo que tiene que ver con un cristianismo de la cruz, que hoy ha sido reemplazada por el de los atajos, soluciones mágicas, instantáneas. Cuando en realidad el ser como Cristo conlleva en sí mismo pasar también por los mismos padecimientos que Él pasó, en pos de alcanzar a una humanidad que se encuentra perdida. El pensamiento mágico, con todo lo perverso que explicamos que es, se ha introducido dentro del cristianismo de origen protestante. Ocurriendo lo mismo que ocurre con la cosmovisión actual del mundo de hoy, pero trasladada a la fe. Y a los principios que sostienen las verdades de las Sagradas Escrituras. Degradándolas, diluyéndolas. Haciendo creer que todo se obtiene sin dar nada a cambio. Hablando solo de promesas. Y poco o nada del compromiso que conlleva el ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Donde el pacto que Dios ha hecho con el hombre pareciera ser un pacto de un solo sentido, o sea, solo de Dios hacia nosotros. Sin implicar ningún tipo de cumplimiento de nuestra parte para mantenernos en las promesas del pacto. Ya que siempre, y decimos siempre, un pacto se hace entre dos partes. Y para que siga validándose, esto implica la permanencia de las dos partes en las condiciones del pacto. Pero cuando nos salimos de las condiciones del pacto, este se vuelve ineficaz y comenzamos a carecer de los beneficios del mismo. Así es como las palabras esfuerzo, sacrificio, paciencia, trabajo y buenas obras también han desaparecido del lenguaje de la fe verdadera que creemos poseer. Por otro lado, el hablar solo del amor de Dios, y dejar hablar de un Dios que merece ser temido, nos ha llevado a la pérdida de la noción de la piedad, sea entendida esta con el significado que aporta en Nuevo Testamento de la misma, o sea, temor de Dios. Siendo que este es el principio de toda la sabiduría. Perdiendo de esta forma la concepción de que todo es por gracia absoluta de Dios. Y total y absolutamente inmerecida de nuestra parte. Y por lo tanto, cayendo en el error de la creencia de que tenemos derecho a todo sin ningún tipo de condicionamiento. Olvidando de esta manera, que el mismo Hijo de Dios fue oído a causa de su temor reverente. Y siendo así que nos queda a nosotros. En la otra punta, tenemos un cristianismo que, a causa de desconocer las verdades de las Sagradas Escrituras, posee una concepción muchas veces errada de lo que significa el temor de Dios. Y cree que todo debe ser logrado a través de las obras. El primer tipo de cristianismo al que hacemos referencia. Se posee el conocimiento de la verdad de las Sagradas Escrituras, aunque hoy tan desvirtuada por la influencia tan perversa del mencionado pensamiento mágico. Y por lo tanto carente de las obras de la piedad y la misericordia.
por tener un exacerbado y salido de foco concepto de la verdadera gracia. Y por el otro lado un cristianismo con un desconocimiento de la verdadera gracia de Dios, y que la trata de reemplazar a través de las obras, pero poseyendo la práctica de las obras, de la misericordia y la piedad, aunque por motivaciones erradas. ¿Qué podemos concluir frente a todo esto? A semejanza del tiempo en que se manifestó Jesucristo, el entonces pueblo de Dios, Israel, era el único pueblo conocedor de las sagradas escrituras, pero se había apartado tanto de ellas, que cuando se manifestó el Mesías, no lo reconocieron. Solamente mantenían las formas externas de la religión, pero habían perdido la esencia de esta: la misericordia, el amor, la verdad, la justicia. Cuando algunos de ese pueblo, o sea los primeros creyentes, se convierten al cristianismo, tenían por inmundo a aquellos que no pertenecían a su pueblo, o sea a los llamados gentiles. Entonces Dios tuvo que levantar la iglesia de los gentiles, que es la que llevó la antorcha del evangelio a lo largo de 2 milenios hasta hoy, haciendo de los dos pueblos un solo pueblo. Dicho en otras palabras, en ese momento teníamos un cristianismo de judíos convertidos a Cristo, pero que consideraban inmundos e indignos de ser alcanzados con el evangelio a los gentiles, existiendo un muro de prejuicios entre ambos. A pesar de creer en el mismo Salvador, ellos, así como los mismos judíos hasta Cristo, creían que Dios solamente era Dios para los judíos, y no para todas las naciones de la tierra, considerándolas indignas e inmundas. Y Dios, a quien nada ni nadie puede detener, para que se cumpla lo que Él, en su absoluto poder ha determinado, no dejó las cosas así, levantando la iglesia de los gentiles. Hoy está ocurriendo algo parecido entre los católicos y los que pertenecen a la Iglesia de la Reforma, tanto de un lado como del otro. Y una vez más Dios no dejará las cosas así, sino que levantará de ambos un solo pueblo. Y habrá un solo pastor y un solo rebaño. En la actualidad estos dos bloques georreligiosos a que hacemos referencia, no se diferencian demasiado el uno del otro, en cuanto a errores y excesos. Es por eso, por lo que Dios volverá a hacer su obra, su maravillosa obra, derribando los muros que nos separan, y haciendo de los dos un solo pueblo, un solo rebaño, siendo Él mismo el único pastor, formado por aquellos que solo buscan la verdad, por aquellos que solo aman la gloria de Dios, y no la de los hombres, formado por aquellos que aman la esencia, y no las formas externas y vacías de contenido, creadas por los hombres, formado por los que no admiten lo falso, lo falsificado, lo parecido, sino solamente lo verdadero, donde no se levantará otro nombre que el nombre de Jesucristo. No habrá lugar para nombres puestos por los hombres. No habrá lugar para sectarismos entre aquellos que conozcan a su verdadero Señor. Dios una vez sujetó a todos bajo desobediencia, para tener misericordia de todos. Y eso es lo que seguirá haciendo hoy. Ya que Dios no está comprometido con las formas humanas de la religión, sino con aquellos que lo aman solo a Él por sobre todas las cosas y solo buscan la justicia, la verdad y el amor. Por eso, todo lo creado por el hombre en torno a Dios, será totalmente removido, arrancado y destruido, quitando todo lo movible para que solamente quede lo inconmovible. O sea Dios mismo y aquellos que son de Él. Sus ovejas, que Él conoce y llama por su nombre y le siguen y nadie las puede arrebatar de sus manos. Y no quedará piedra sobre piedra de los altares construidos por el hombre, todo será destruido.
y entonces se revelará su gloria, preparando el camino para la venida del Señor. Y se cumplirán las palabras de Dios dichas por el ángel Gabriel al amado Daniel. Daniel 12:10. Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Hoy los dos bloques más importantes del cristianismo están a punto de experimentar lo mismo que ocurrió entre Israel y la Iglesia. Expliquemos esto en las palabras de Pablo. Romanos 11. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Hoy el 50% de los cristianos católicos del mundo se encuentran concentrados en Latinoamérica. Que este gran despertar que hemos experimentado a partir de los 80, nos permita derribar los muros, amarlos, alcanzarlos con el verdadero evangelio, el evangelio del amor, la paz y la justicia.